Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la siguiente parte del caso impresionante que tenemos de un tema que es prácticamente tabú y rarísimo dentro de la ufología, que es el de las abducciones a personas que son, pues, hermanos gemelos. Las hermanas Audrey y Debbie Hawkins, pues son las protagonistas de un suceso que se ha ido repitiendo con el tiempo y que, bueno, pues que dejé en el primer capítulo con prácticamente su adolescencia, 11 y 12 años, ¿no? Bueno, pues ahí fue cuando se desarrollaron algunos de los encuentros más detallados y sobre todo angustiosos. Sobre todo porque ellas lo registraban con muchísima más claridad, se ayudaban entre ellas para observar lo que podría ser, pues, realmente una falta de memoria, como hemos visto en tantos casos de abducciones en donde se te borra, pues, parte de lo que te ha pasado para que no tengas un trauma, realmente un estrés postraumático, ¿no? Bueno, pues entre ellas sabían que se les había eliminado parte de lo que les había ocurrido porque ellas mismas se veían dentro de los ovnis cuando eran abducidas por esos grises, y entonces, pues claro, sus testimonios pues empezaban a completarse y empezaron a darse cuenta de que lo que les hacían era pues realmente terrorífico. Aquello no eran visitas per se, eran realmente abducciones terribles. Las dos niñas pues pasaron a adolescentes y se dieron cuenta de que estaban haciendo con ellas todo tipo de experimentos. Estamos hablando ya de la pubertad, estamos hablando ya de las hormonas, estamos hablando de genética pura y dura. Muy interesante, por supuesto, para cualquier tipo de científico que quiera saber cómo es el desarrollo entre pues dos hermanos que vienen de un mismo óvulo o no, para ver lo que sería esa comparación. Y entonces, pues muy interesante porque se dieron cuenta de que sus recuerdos pues eran más que prominentes, eran pues totalmente claros. Y entonces se dieron cuenta de que esos secuestradores alienígenas pues tenían la capacidad de apuntar a ciertos momentos en donde ellas mismas pues sabían que estaban haciéndolas lo mismo. Y claro, ellas se aseguraron de que efectivamente la cosa no solamente iba en serio, sino que era totalmente real. Este es un detalle muy interesante que ha atraído a muchos investigadores a este caso. Bien, encuentros de naturaleza extraña, pero ellas se lo toman con calma, lo aceptan poco a poco, pero el problema es cuando los grises no solamente son los protagonistas de estos secuestros, sino que es que empiezan a observar que, vaya, tienen amiguitos, y los hemos visto también en otros testimonios. Aparecen seres cuya apariencia es como de reptil, los famosos reptilianos o reptiloides, como queráis llamarlos, ¿no? Y bueno, pues la escritora Kathleen Marsen, que se ocupó de ellas, ¿no? Pues claro, empezó a pensar que quizá pues tantos cambios en ellas pues podrían haber estado influenciadas, ¿no? De hecho, mm, pues se dio cuenta la escritora que no, para nada, ellas eran perfectamente conscientes de lo que les estaba pasando,
y tenían tantísima tensión que hicieron que sus padres se mudaran de su estado natal de Ohio a Massachusetts. Y entonces en Massachusetts, allí pues los encuentros empezaron a tener mayor presencia de estos famosos reptilianos. Seres humanoides con forma de lagarto que aparecían en el dormitorio de las niñas directamente como visitantes de dormitorio, y hacían todo tipo de experimentos con ellas, sobre todo a nivel genético, en lo que sería, bueno, pues sus aparatos genitales, algo que también hemos visto en cientos y cientos de testimonios. De hecho, bueno, pues ambas hermanas afirmaron haber tenido relaciones con uno de estos seres de forma increíble, y esto lo hemos visto en casos como por ejemplo el de Communion, si no recuerdo mal, es el protagonista Whitley Strieber, ¿no? Esta afirmación, claro, puede sonar, por supuesto, totalmente absurda para muchos televidentes, como no, yo lo entiendo, ¿no? Pero es una afirmación que muchas personas del mundo pues han realizado en multitud de ocasiones. Algo hay a ese respecto, y con que uno solo, siempre lo digo, de los casos sea real, toda la comunidad científica debería de lanzarse a por lo que está pasando con los seres humanos, con los extraterrestres, sean de una raza o de otra, y por qué lo hacen. Bueno, Audrey pues le dijo a la escritora Marsen que estas entidades reptilianas no sentían ningún tipo de simpatía por los seres humanos, ningún tipo de sentimientos en absoluto, ¿no? Y que ya estas abducciones eran prácticamente ataques a ellas. Y también eran como ataques casi viciosos contra ella y también contra lo que veía que le hacían a su hermana gemela. Y que ella pues como que sentía pues su energía, sentía perfectamente sus intenciones, ¿no? Como si estuvieran ellos, estos seres, pues como chupando, vamos a llamarlo así, captando la energía, sea lo que sea esa energía de ellas. Una vez más, un detalle que es tremendo porque también lo hemos visto en multitud de casos, ¿no? Muchas personas han afirmado que en estas experiencias con entidades del tipo reptiloide, ¿no? Pues se alimentan de energía, y particularmente la negativa. Cuanto más daño hacen, mejor para ellas. Bien, esta hermana pues describió que estas entidades reptilianas medían pues como mínimo unos 3 metros, 2 metros y medio, ¿no? Y tenían como una voz de demonio tipo pues prácticamente de ciencia ficción. Aquí podría entrar, por supuesto, en la teoría de la distorsión, lo que ellas pudiesen haber observado aquí ya sí en una película, pues sí que podrían estar jugando esas entidades con ellas a la hora de comunicarse con ellas en un tono de voz determinado que les diese miedo, pues para hacer que tuviesen más miedo todavía. Muy bien. Lo llegaron a describir como pues una capa extraña que estaba atada con una cuerda que tenía como un sonido metálico. Eso es lo que llegaron a decir tanto la una como la otra. Bueno, realmente tremendo el tema. Pero vamos a seguir porque los encuentros siguieron. Nos vamos a enero del año 2007 y la escritora Catherine Marsen empieza a detallar ya varios encuentros después, años después, ¿no? Y estas dos mujeres ya son adultas. Y entonces, pues uno de estos encuentros le sucedió a Audrey, que parece ser casi la protagonista, de entre las dos gemelas, la que más interesaba, el día 3 de enero del año 2007.
Y entonces ella le explicó a la escritora que tenía como una creciente sensación de ansiedad, de inquietud, en gran parte porque como que podía presentir o sentir que algo iba a suceder, casi como un aura, como lo que nos pasa a los epilépticos cuando sabemos que nos va a dar una crisis epiléptica que dura unos segundos. Bueno, pues a ella le duraban pues minutos, podríamos decir, ¿no? Y sabía que estas entidades que eran curiosas o negativas, porque también estaban los grises que también colaboraban, que eso también colaboraban con los famosos reptilianos y también por su parte lo hacían de forma pues eh, a lo suyo, ¿no? Independiente, ¿no? Pues como que estaban listas para regresar durante la noche y tenían esa ansiedad, sabían cuándo iban a venir, ¿no? Y entonces pues ella le explicó que la sensación era como una sensación magnética. En el caso neurológico de los seres humanos, pues es como una sensación visual. Ellas sentían como magnetismo, como esa sensación que tienen muchos abducidos de estar como eh, babeando o sintiendo que están bebiendo como un líquido con sabor a metal, ¿no? Chupar algo de aluminio, por ejemplo, ¿no? Y como si tuviesen algún tipo de atracción hacia algo. Tremendo, ¿no? Y entonces admitió que era difícil para ella explicar completamente cómo se sentía, un sentimiento que conocía desde que era pequeña. Empezó ya a darse cuenta de que eso le pasaba cuando era pequeña, pero no sabía describirlo. Ya con los pasos, con el paso de los años, pues ya sí, ¿no? Y bueno, pues siempre lo asoció con los hombres sin pelo, los macrocéfalos, con los ojos negros, grandotes, ¿no? Que la visitaban a ella y a su familia, ¿no? A ella y a su hermana por la noche. Tenían el mismo sentimiento, la misma sensación desde que eran pequeñas. Lo que pasa es que, bueno, pues ellas al principio solo podían poner dibujos. Cuando empezaron a crecer ya se dieron cuenta de que esas sensaciones sí que tenían letras, sí que tenían palabras, esa sensación metálica que tienen muchos abducidos cuando están dentro de los ovnis y cuando ya ellas ya sabían que venían. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese incidente tenía una memoria, esta gemela, un poco borrosa. Sin embargo, sí que recordaba pues como haberse despertado sobre una mesa, como con la sensación de que estaban realizándola algún tipo de brutal operación en sus genitales, pero con penetración. Esto es tremendo y entiendo que pues para los telespectadores pues realmente pues pueda imaginarse uno que pueda ser un estrés postraumático debido a bueno pues algún tipo de problema con la familia, pero no, es que en este caso estamos hablando de que las dos niñas estaban hablando de los mismos seres sin haber sido influenciadas en ningún momento con las sensaciones, ¿no? Y es increíble porque ella decía que tenía la sensación de que estaban algo, la estaba raspando, pues como por dentro, como el ovario izquierdo. Eso fue lo que dijo. Tan pronto como se dio cuenta de eso, pues se desmayó. Ya no se acuerda de más en esa experiencia y tuvo la sospecha de que esos secuestradores pues le administraron algo para que se calmara o no le doliera lo que la estaban haciendo. Tremendo. La escritora Marsen pues también señala que según las notas de Audrey, bueno, pues estas visitas a menudo pues ocurre justo o después justo después o justo antes, y esto es más que curioso también, de la luna llena.
Esto realmente a nivel astronómico, pues nunca lo había visto yo dentro de la ufología. Sí que había visto el comportamiento de los animales, pero que sea favorable para las abducciones, realmente interesante. Muy bien, el incidente de enero del año 2007 ocurrió antes de que la Luna estuviera en su máxima plenitud en ese momento, en su, bueno, pues en su cenit, podríamos decir, ¿no? Bien, la propia Audrey proporcionó una explicación para esto, y es que sucede que es el momento en el que estaría ovulando, tenía la regla, lo que sospecha que es el mejor momento para que sus secuestradores realicen sus experimentos reproductivos. Tremendo, desde luego. En ella, una vez más, esta noción es algo que han propuesto otros investigadores de ovnis al respecto de la hibridación, al respecto de experimentos genéticos. Bien, pues vamos a por la siguiente parte para que no se nos haga esto mega largo, ¿no? Y vamos a ir, pues poquito a poquito, viendo este tema que es tan interesante. Vamos allá. Tercera parte.